El tema de la clase de hoy es la tridimensionalidad. Parece natural y orgánico, quizá no lo reflexionemos mucho, pero el mundo en el que vivimos es tridimensional y dinámico. Homero, te habla tu médico, el doctor Julio Hibbert. ¿Puedes decirnos cómo es ahí? Es como... ¿alguien vio la película Tron? No. 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 Sí. Digo, no. No. Con facilidad podemos hacernos conscientes de que nuestro mundo tiene ancho, alto y profundidad, las tres dimensiones espaciales, además de que transcurre en el tiempo, una cuarta dimensión. Claramente no es plano, por lo que no debemos representarlo plano. En una representación tridimensional debe percibirse el alto, el ancho y la profundidad de las cosas y los espacios. Sin embargo, hay un problema. Tanto el papel como las pantallas son sustratos planos, solo tienen alto y ancho, por lo que para representar la tridimensionalidad es necesario crear una ilusión y usar ciertos trucos. Para revisar este principio, empecemos por lo que podemos percibir realmente en la pantalla. La primera dimensión es el ancho, llamada en geometría como el eje X. Esta línea horizontal existe en el eje X en la pantalla sin forzar la realidad. La segunda dimensión es el alto, llamada en geometría como el eje Y. Este cuadrado existe en los ejes X ancho y Y alto en la pantalla sin forzar la realidad. La pantalla es plana, si la toco se hace evidente, y es acá donde la cosa se complica. Para representar la profundidad en este dibujo voy a usar diagonales. Estas diagonales van a representar la profundidad en este dibujo y van a crear una ilusión de tridimensionalidad. Ahora he convertido el dibujo en una representación de un cubo. El cubo es una forma tridimensional y mi cerebro acepta esa representación como un cubo. Pero si toco la pantalla me haré consciente de que es solo una ilusión. Ahora bien, la perspectiva es la técnica y los métodos para crear esas ilusiones de tridimensionalidad en un plano bidimensional, de una manera ordenada, medible, paramétrica y realista. Existen muchos tipos de perspectiva con diferentes características y parámetros de representación. Para empezar, hay dos tipos principales de perspectivas, las cónicas y las ortogonales. Las perspectivas cónicas son aquellas técnicas de perspectiva que representan la distancia mostrando más pequeñas las cosas más lejanas al observador, de una manera muy parecida a cómo funciona nuestra óptica. Para construir este efecto de manera ordenada y lógica, la técnica de perspectiva cónica se vale de dos recursos llamados punto de fuga y línea de horizonte. El punto de fuga es el o los puntos más distantes hacia los que se proyectan las cosas representadas en el plano. Y la línea de horizonte es una línea que representa la separación entre el cielo y la tierra en el horizonte. Normalmente, los puntos de fuga se anclan a la línea de horizonte. Existen tres tipos de perspectiva cónica. Primero, la perspectiva de un punto de fuga es aquella donde la dimensión de profundidad se proyecta hacia el punto de fuga en medio del plano. La dimensión del ancho se representa en proyecciones horizontales y la dimensión de la altura se representa en proyecciones verticales. En una próxima clase les explicaré cómo hacerla, pero por ahora solo hay que entenderla. Segundo, la perspectiva de dos puntos de fuga es aquella donde tanto la dimensión de profundidad como la de ancho se proyectan hacia puntos de fuga opuestos en el plano o por fuera de él, en tanto que la dimensión de altura se sigue representando en proyecciones verticales. En una próxima clase les explicaré cómo hacerla, por ahora solo hay que entenderla. Tercero, la perspectiva de tres puntos de fuga. Es aquella donde tanto la dimensión de profundidad como la de ancho y la de altura se proyectan hacia puntos de fuga que quedan por fuera del plano. Esta vista implica un ángulo de visión que casi siempre saca la línea de horizonte del plano, ya que imita lo que se vería con la cabeza ligeramente levantada o ligeramente agachada desde un punto de vista alto. El otro tipo de perspectiva que existe, aparte de la cónica, es la perspectiva axonométrica. Esta perspectiva no usa puntos de fuga, pero sigue llamándose perspectiva porque es una técnica ordenada y paramétrica de representación de la tridimensionalidad. En la perspectiva axonométrica, los objetos cercanos y los distantes mantienen exactamente la misma proporción.
Dentro de la perspectiva axonométrica existen dos categorías, cada una con un grupo de tipos de perspectiva diferentes. La perspectiva ortogonal comprende a la perspectiva isométrica, la perspectiva diamétrica, la perspectiva trimétrica y la perspectiva bizantina. Y la perspectiva oblicua, diferenciada por ser ligeramente menos apegada a la percepción, comprende a la perspectiva caballera y a la perspectiva militar. De estas, las más importantes en el mundo del diseño y los videojuegos son la perspectiva caballera, en donde la dimensión de profundidad se representa con proyecciones en ángulo de 45 grados, mientras que la dimensión de ancho se representa en proyecciones horizontales y la dimensión de alto en proyecciones verticales. Esta perspectiva fue y es muy usada en juegos de video beat 'em up como Double Dragon, Final Fight, Capitán Comando y Street of Rage. La perspectiva isométrica, en donde tanto la dimensión de profundidad como la de ancho se representan con proyecciones en ángulo de 30 grados, desde la derecha o la izquierda respectivamente, y la dimensión de altura se representa en proyecciones verticales. Esta perspectiva fue muy usada en juegos de estrategia y gestión como Age of Empires y los Sims, aunque también se usa en juegos RPG y juegos de aventura como Wakfu, Dofus, Bastion y Transistor. Y la perspectiva bizantina. Esta perspectiva representa tanto la dimensión de altura como la de profundidad con proyecciones verticales y la dimensión de ancho con proyecciones horizontales. Esta perspectiva fue muy usada en videojuegos RPG y de aventura con exploración, como los primeros Final Fantasy, los primeros Legend of Zelda y los juegos de Pokémon. Pero antes de entrar en el estudio de la perspectiva como técnica paramétrica, es necesario revisar y realizar algunos ejercicios para afianzar la comprensión de la tridimensionalidad. El primer ejercicio consiste en dibujar un horizonte con un punto de fuga y una carretera que vaya hacia el horizonte. Luego le dibujamos un poste cercano al observador. Y luego dibujamos un poste mucho más distante, casi al fondo. ¡Pero así no! Este poste no se debe dibujar de manera arbitraria. Su altura estará determinada por la altura del primer poste, al proyectarlo hacia el punto de fuga. Ahora hagamos un tercer poste en medio de estos dos. Pero así no. Las cosas en perspectiva de un punto de fuga no solo se representan más pequeñas conforme aumenta la distancia al observador, sino que la distancia entre las cosas también se hace más pequeña, por lo que un poste que realmente esté en medio de estos dos deberá parecer algo más cercano al poste más distante. La mejor forma de encontrar el punto medio es trazar una X cuyas líneas se proyecten desde el punto más alto y el más bajo de los postes. Por donde se crucen se dibuja el poste de en medio. Repitamos este proceso 2 veces más. Ahora hay 5 postes y cada uno parece más pequeño conforme se distancia del observador y también parece más cercano al siguiente conforme se distancia del observador. Pero a la vez se genera la ilusión de que son parte de una escena con postes de la misma altura dispuestos de manera equidistante. El segundo ejercicio consiste en reconocer y discriminar vistas de objetos tridimensionales en el plano. En los objetos tridimensionales se puede reconocer las dimensiones de alto, ancho y profundidad, como en este ejemplo. Una vista es una interpretación de solo 2 dimensiones de ese mismo objeto, determinadas por el ángulo de proyección del punto de vista. Por ejemplo, si viéramos el objeto tridimensional desde este punto de vista, estaríamos hablando de una vista frontal, y el dibujo se simplificaría a solo las dimensiones de ancho X y altura Y. Si viéramos el objeto tridimensional desde este punto, estaríamos hablando de una vista lateral derecha, y el dibujo se simplificaría a solo las dimensiones de altura Y y profundidad Z. Y si viéramos el objeto tridimensional desde este punto de vista, estaríamos hablando de una vista superior y el dibujo se simplificaría a solo las dimensiones de ancho X y profundidad Z. Ahora, este ejercicio también se puede hacer a la inversa y podemos ilustrar objetos tridimensionales a partir de las vistas. Digamos que tenemos estas vistas.
Este objeto se puede representar en 3 dimensiones a partir de una caja con sus máximos de alto, ancho y profundidad. Pero no se vería así, sería absurdo. La vista frontal nos avisa de que hay espacios vacíos, distantes del punto más superficial. Esto nos obliga a reinterpretar la forma. Si analizamos las vistas con mayor rigor y nos hacemos conscientes de dónde van los vacíos, podremos entender que la forma del objeto es esta. Además, al ser un objeto tridimensional, puedo imaginarlo rotando por el espacio en una infinidad de ángulos que me permitan percibir su alto, su ancho y su profundidad a la vez. La última parte de este ejercicio es de carácter autónomo. Deberán realizarlo, publicarlo en el grupo y discutir con el profesor y los compañeros qué aciertos o puntos a mejorar hay en sus trabajos. Les presentaré algunos grupos de vistas. Cada grupo representará un objeto tridimensional. Deberán dibujar las vistas y 6 posibles ángulos tridimensionales para cada objeto, imaginando cómo rotarían en el espacio. Buena suerte.